Bueno, quizás algunos de los que están aquí habrán visto esta película y, cuando yo la vi, una de las escenas que más me impactó fue esta. Y como yo dije, el mensaje se llama Nuestra identidad en el Evangelio. Y en esa escena es muy interesante porque este entrenador de básquetbol, empieza a decir quién es, ¿no? Bueno, yo soy esto, aquello, pero Cristo queda como abajo de todo. Y el tema de esta tarde es que vamos a ver la vida de un hombre que para él, su identidad en Cristo, lo que él creía era muy claro y su vida lo demostró. Pero también quiero invitarlos a que podamos reflexionar acerca de nosotros. Si nosotros decimos que somos cristianos, ¿realmente es Cristo esa prioridad? ¿Es Cristo el primer lugar en nuestras vidas? Quiero que vayan conmigo a Romanos, capítulo 15, del versículo 32. Romanos 15, del 22 al 33. Dice lo siguiente: Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros, pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Así que, cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Y sé que cuando vaya a vosotros llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios, y que sea recreado juntamente con vosotros, y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Oramos. Señor, en esta tarde te pedimos que nos esté guiando, que nos ayudes a comprender tu palabra, que nos hables, Señor, y que nos podamos comprender a través del Espíritu Santo, y que podamos salir de este lugar edificado, Señor. Ilumínanos para poder comprender tu santa palabra. En nombre de Jesús, amén. El primer punto se llama una identidad colectiva y sería entre el versículo 22 al 24, una identidad colectiva. Vamos a ver a Pablo como un cristiano, ¿no? Pero también vamos a ver que Pablo quiere que sus hermanos formen parte de esta labor. Recordemos que Pablo era un hombre misionero, un apóstol, un enviado a llevar el Evangelio. Y este punto comienza el 22 diciendo: por esta causa me he visto impedido de ir a ustedes. Recuerdan la prédica de Xavier, que él dijo, y según los textos de arriba, que Pablo tenía una planificación. Otros lo llamarían una estrategia misionera. Es decir, Pablo había establecido y dicho: bueno, voy a ir a estas ciudades grandes de donde está el Imperio Romano, voy a ir a estas ciudades y voy a predicar el Evangelio. Ciudades donde nunca se llevó el Evangelio, gente que nunca había escuchado el Evangelio.
Ahora, esta tarea que se encomendó Pablo con la guía del Espíritu Santo le llevó muchos años, pero muchos. Pero una vez que ya Pablo terminó con esta tarea, quiere decir ahora quiero ir a ustedes, a los cristianos que están en Roma. Recordemos que los cristianos en Roma eran cristianos que Pablo no conocía y Pablo no fundó esa iglesia en Roma. Y Pablo no iba a Roma porque ya habían cristianos ahí y él prefería ir a regiones donde el evangelio no había llegado y predicar. Pero ahora que Pablo ya había terminado su tarea, quería ir a Roma para luego llegar a España. Podemos observar acá que para Pablo el evangelio era lo que lo movía. Alguien puede decir, pero si nosotros podemos estudiar la vida de Pablo, los kilómetros que recorrió, los años que estuvo trabajando, uno puede decir, pero este hombre tenía algo raro. Pero si nosotros somos cristianos, vamos a comprender por qué Pablo hacía todo esto. Porque el evangelio era lo que lo movía a ir por todo el mundo. Y quiero dar una definición de qué es el evangelio para que podamos recordar y para que podamos entrar y ponernos en el lugar de Pablo, pero también pensar en nosotros. El evangelio es la buena noticia de que el Creador, es decir, Dios del universo, justo y lleno de gracia, ha considerado la situación sin esperanza de hombres y mujeres, pecadores, y que ha enviado a su Hijo, Jesucristo, Dios encarnado, para que cargue en la cruz su ira por el pecado y que muestre su poder sobre el pecado en la resurrección, para que todos los que se arrepienten de sus pecados y pongan su fe en Jesús como Salvador y Señor, sean reconciliados con Dios para siempre. El evangelio nos muestra nuestra condición espiritual. Somos miserables, somos pecadores, somos hijos del diablo, somos pobres. Pero cuando nosotros creemos en Jesús, somos hijos de la luz, somos adoptados, pertenecemos a la familia de Dios, pasamos de las tinieblas a la luz. Somos amados a través de Jesucristo. Y Pablo comprendió este cambio, esta verdad espiritual. Y él quería que otras personas escucharan el evangelio para la salvación de sus almas. Pablo tenía pasión por las almas perdidas. Pablo no solo quería que las almas crean en Jesucristo, sino que glorifiquen a Dios, que puedan dar gloria a Dios con su vida, viviendo la vida esa en abundancia que Jesús promete a todos los que creen en Él. Y eso era lo que lo motivaba a Pablo de ir de un lugar para otro como misionero. Pero pensemos en nosotros un poco. Pablo tenía un llamado, tenía una función. Cada uno de los que están aquí, incluyéndome, tenemos un llamado de Dios, tenemos un propósito, tenemos quizás un ministerio o un ministerio a futuro, pero todos hemos sido llamados por Dios con un propósito, vivir para su gloria, pero también servir y que todo lo que nosotros hagamos, el evangelio esté detrás. Que todo lo que nos mueva sea el evangelio y no nuestro propio egoísmo o buscar nuestra propia gloria. Y acá podemos pensar, Pablo supo administrar su tiempo sabiamente, sus años invertidos. Pablo supo dar prioridad. Lo que quiero decir es que los planes que nosotros tenemos en nuestra vida a futuro, pero también lo que queremos o estamos haciendo en este presente es si realmente lo hacemos por el evangelio, si realmente el evangelio está ahí o es porque yo quiero nada más.
Como veíamos en el video, el hombre John hacía muchas cosas, pero Cristo, el Evangelio, no estaba en primer lugar. Y John, cuando pierde el partido con su equipo, se siente destrozado, porque puso toda su esperanza y su felicidad ahí. Y nosotros podemos hacer lo mismo, poner toda nuestra esperanza en una carrera, en un proyecto de vida, en una relación, en una familia, en amigos. Pero si Cristo no está ahí, de nada sirve. Entonces yo quiero que nosotros podamos reflexionar esto. Si todo lo que hacemos está el amor por las almas. Y yo no digo de irnos a otro país. Quizá algunos yo estoy seguro que los que están aquí, algunos tienen llamado misionero. Yo estoy casi seguro de ir a otros países. Pero lo que yo digo es que nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros compañeros son personas que están perdidas, muchas de ellas. Nosotros estamos queriendo dar ese evangelio o solamente pensamos en nosotros. Y el versículo 24 dice, bueno, ya terminé y realmente quiero ir a Roma, quiero estar con ustedes, porque realmente después de tantos años, por fin lo voy a poder hacer. Pero Pablo tenía algo más importante. Yo quiero ir a Roma, pero quiero llegar a España. ¿Por qué Pablo quería llegar a España? Porque era un país donde el evangelio aún no había llegado. O sea, Pablo literal dijo, bueno, ya está, ¿ahora qué hago? Me voy a jubilar, me voy a retirar y que otro haga el trabajo misionero. No, Pablo quería seguir. Y acá quiero que pensemos en algunas cosas. Primero, la edad de Pablo. Se cree que Pablo tenía más o menos más de 50 años. Ay, si no me incomoda ver. Se cree que Pablo era mayor a 50 años. O sea, no era un hombre, no era un pibe de 22 años que tenía toda la energía para dar la vuelta al mundo. No, era un hombre grande. Sin embargo, para Pablo, la edad no era un impedimento para servir al Señor, para ser misionero. Y esto nos enseña que la edad para Dios no es un problema. Si nosotros nos excusamos y decimos, no, yo soy muy chico todavía, no quiero dedicarme a esto, no quiero servir en esto, no, realmente más adelante, cuando ya esté más estable y todo, es una excusa, no hay excusa para eso. Entonces podemos pensar en esto, ¿no? También podemos pensar en el contexto de Pablo. Generalmente en aquel tiempo, ustedes saben que la medicina, la salud, era muy diferente a este siglo. En aquel tiempo prácticamente no existía. Entonces, Pablo dejó su vida de comodidad para darse por entero a las misiones. Vieron que aquí cuando uno busca trabajo, muchos requisitos que uno quiere ver es, bueno, cuántas horas voy a trabajar, cuánto voy a ganar, si me queda lejos de casa, y qué colectivo, qué subte tengo que tomar, cuántos minutos, y ponemos mucho, ¿no? Pablo no tenía nada de eso garantizado. Pablo se mandaba, pero porque amaba a Dios y amaba a las personas, pero también sabía que Dios lo iba a cuidar. Si Dios lo llamó, Dios lo iba a sostener. Entonces nosotros podemos pensar esto también. Quizás Dios nos está llamando a algo y nosotros estamos poniendo excusas un poco infantiles a veces. Pero también podemos pensar, volviendo al tema de la edad, nosotros vivimos en una cultura donde te dice y te enseña, inclusive en nuestras familias, que bueno, tú tienes que trabajar 20, 25, 30 años, te jubilás
Y bueno, una vez que te jubilas, te dedicas a disfrutar la vida, o sea, hacer todo lo que no pudiste hacer en 30 años, porque bueno, tenías que trabajar 9 horas todos los días, ¿no? Entonces te enseñan que, bueno, hay que ahorrar, hay que hacer un fondo de retiro, puedes hacer un fondo de retiro si estás entre los 20 y los 30, y vas invirtiendo $50 todos los meses, y cuando llegas, te jubilás, tenés 10.000, 100.000, no sé cuántos dólares, y disfrutar la vida. Te compras un auto, una casa, listo. Esa es la cultura que nosotros vivimos y nos enseña todo hacia nosotros. Pero el Evangelio no es eso. Nosotros hemos sido llamados a servir y a darnos por el otro. Quiero aclarar que no quiero decir que no se puede disfrutar la vida, se puede. Pero quiero decirles también que cuando uno se da por las personas, cuando uno se da por sus hermanos, el gozo es mucho mayor que un gozo personal. Entonces vemos que podemos pensar un poco eso. Quiero que también pensemos, Pablo dice, yo quiero ir a Roma y a España. Se cree que Pablo estaba en Corinto. En aquel tiempo no existía un subte, no existía un colectivo ni un avión. El barco era lo más parecido. Pero las horas, los días y los meses de viaje eran bravos. A veces un viaje de 3 semanas, tú tenías que alojarte en esos viajes de 3 semanas. Irte a dormir a un lado, necesitabas dinero para eso, luego necesitabas dinero para la comida todos los días, luego llegabas a esa ciudad y tenías que tener otro dinero para vivir en esa ciudad. Es decir, Pablo no tenía, obviamente que la iglesia de los Filipos le ayudaron mucho a Pablo en su trabajo misionero, pero también pensemos en el tema de la salud médica, atención médica, perdón. No existía como hoy en día. Entonces, uno puede pensar y decir, pero ¿por qué hace Pablo esto? ¿Quién haría todo esto? O sea, la probabilidad de que viva o que llegue a los 50 años era muy poca. Pero Dios lo guardó. Pero como yo dije, el Evangelio era todo para él. Su vida entregada a Dios era todo. ¿Qué pasaría si el Señor nos dijera, quiero que te salgas de acá, dejas todo y te vayas? ¿Lo harías? Pero quiero decirles que el tomar la cruz cada día, el querer vivir para Dios, a veces tenemos que dejar nuestras comodidades para servir al Señor. Y si realmente amamos al Señor, Él nos dará la gracia para poder hacerlo. Porque nosotros humanamente no lo haríamos, porque somos egoístas, pensamos en nuestro bienestar primero. Ahora, en este punto que digo, Pablo habla de una identidad colectiva. Pablo considera a los romanos cristianos y le está llamando a formar parte de esta labor misionera. Porque al final del 24 dice, cuando vaya a España iré a vosotros, porque espero verlo al pasar y ser encaminado allá por vosotros. En otra versión dice que ustedes me ayuden a continuar el viaje. Lo que Pablo le está diciendo literalmente es, yo necesito que ustedes me ayuden económicamente. No puedo llegar a España, no me da la moneda. Eso es lo que Pablo le estaba diciendo. A ver, yo quiero hacer una pregunta acá un poco fuerte. Ustedes saben que Pablo era el apóstol, el que llevó el evangelio a los gentiles, pero Pablo lo que hace es decirle a los romanos, yo necesito que ustedes me ayuden. O sea, Pablo no se consideraba un super cristiano o un super creyente
y él creía que podía hacer todo para Dios. Él necesitaba no solo la ayuda económica, sino espiritual de sus hermanos. Gálatas, no sé, dice, llévense la carga los unos a los otros. Lleve cada uno a su propia carga, pero también llévense los unos a los otros. Entonces Pablo reconocía que necesitaba de sus hermanos. Y nosotros podemos pensar también, si nosotros creemos que no necesitamos de nuestros hermanos de la iglesia, estamos mal. Hay una raíz de orgullo ahí. Todos necesitamos, porque Dios creó la iglesia dentro de su propósito para que entre todos podamos crecer a la imagen de su Hijo Jesucristo. Pero si yo creo que no, yo no puedo confiar en la iglesia, en las personas, porque no, la verdad no puedo. Hay una raíz de orgullo. Y ojo, no digo que te dejes contarle a toda la iglesia tus problemas, sino a personas que tú creas que puedas confiar, personas que sean maduras en la fe y que tú sabes que te van a cuidar. Bueno, ahora vamos al punto 2, que se llama nuestra identidad en la acción, parte 1. Esto es como una secuela, después está la parte 2, entre el versículo 25 y 29. Entonces Pablo dice, miren, yo realmente quiero ir a España y quiero estar con ustedes en Roma. Lo quiero hacer. Pero el 25 dice, más ahora. Es decir, Pablo dice, ya terminé mi trabajo, quiero ir a Roma, pero en este momento tengo que ir a Jerusalén a dejar una ofrenda a mis hermanos en Jerusalén. Pablo tenía prioridades. Él deseaba hacer algo, pero había una prioridad antes. Y esto nos enseña a nosotros que nosotros quizás queremos hacer algo para Dios, queremos emprender, queremos empezar a hacer algo, pero quizás en este presente tú tienes que enfocarte en algo que Dios te está llamando a hacer. Si estás estudiando, termina de estudiar. No, pero yo quiero ir a hacer esto, termina de estudiar. Entonces, podemos desear hacer muchas cosas para el Señor, pero las cosas que ya estamos haciendo ahora, nos enfoquemos en terminar. Lo que Dios nos esté llamando a hacer, lo hagamos ahora. Y Pablo dice, bueno, voy a ir a Jerusalén, y dice, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Bueno, yo quiero contextualizar un poco acá. Le voy a hacer una pregunta. A ver. Todas las personas, en esta actualidad, todas las personas tienen acceso a agua potable, atención médica y educación. Okay. En este siglo XXI hay millones de personas que no tienen acceso a estos servicios básicos o esenciales para la vida. Ahora imaginemos el siglo I. La situación era mucho peor. Los índices de pobreza eran casi el 90% o más. La gente que era rica en aquel tiempo era un mínimo porcentaje. No existía la clase media. Pero yo pensaba y decía, dice Macedonia y Acaya. ¿Ustedes creen que esas ciudades eran ricas? No eran ricas. Si hay algo que como yo dije, en aquel tiempo la pobreza era extrema. Sin embargo, unos hermanos de Macedonia y Acaya decidieron de todo corazón dar una ofrenda para sus hermanos en Jerusalén. Jerusalén estaba pasando una crisis fuerte.
Pero podemos pensar y decir, wow, esta gente de lo que no tiene da a los que tienen necesidad. Yo quiero preguntarles, todos los que estamos aquí tenemos acceso a agua potable, a salud médica, atención médica y a educación. Somos ricos nosotros, si nos comparamos con el siglo I. Y podemos pensar, estos hermanos que no tenían casi nada, decidieron dar una ofrenda a otros. ¿Cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros? Si tenemos de más muchas veces. Pero no quiero que pensemos solo en el dinero. Realmente, si uno trabaja y cuando uno da de su sueldo, está dando su vida ahí. Porque uno invierte horas de trabajo. Y cuando uno da, está dando horas de su vida trabajada en ese dinero. Y cuando uno lo da a una persona que ama, es porque realmente lo ama. Debería ser así. Pero no es solamente dar el dinero, sino es dar nuestro tiempo. Es dar nuestras fuerzas al hermano o a la hermana que tiene necesidad. Acá todos somos jóvenes, pero ustedes saben que en esta iglesia hay muchos hermanos grandes, jubilados, jubiladas, que no llegan a fin de mes, que tienen necesidad. Y es algo que podríamos hacer es interesarnos un poco más y ver, bueno, ¿cómo puedo ayudar a esta señora o este señor? Pero podríamos pensar un poco, pero como dije, a veces es más fácil dar, es más fácil ayudar a alguien que tiene necesidad, pero lo más difícil es no solo dar, sino estar con esa persona. Querer ayudar a esa persona para que salga adelante o pueda crecer en su vida. Entonces, que Dios nos ayude a pensar cómo estamos viviendo nuestras vidas. Si solamente pensamos en nosotros, en lo que queremos, en lo que nos falta, y si nos quejamos, ¿no? Pablo no se quejó. Las condiciones de viaje, el tiempo, no hay ni un versículo ahí que diga a Pablo que se haya quejado. No, pero sabe que estoy cansado, ya no quiero viajar más. No, Pablo no se quejó. Pero el versículo 27 dice que les pareció bueno, y ahí dice, son deudores a ellos, es decir, a los judíos, porque si los gentiles, es decir, los no judíos, han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrar de los materiales. ¿Qué significa? La salvación vino de los judíos. Jesús era judío, Pablo era judío. El evangelio fue llevado a los gentiles por los judíos. Y lo que Pablo le está diciendo, si ustedes recibieron lo espiritual, o sea, el mensaje del evangelio a través de los judíos, ustedes gentiles, ustedes están obligados a dar, porque es lo menos que pueden hacer. Entonces, el dar no es si yo quiero, es una obligación. Pero no quiero que lo vean como una regla, porque si nosotros comprendemos qué es el evangelio, yo era un miserable, estaba condenado, estaba muerto en mis pecados, y Dios decide por su gracia y misericordia darme una vida nueva. Yo era pobre, ahora soy rico espiritualmente. Ahora soy hijo de Él. Tengo su gracia, que no hay forma de medir, su amor, su misericordia, su bondad. ¿Cómo no voy a ayudar a alguien que tiene una necesidad material? A un hermano de la iglesia local. Miren, nosotros, ustedes saben que, por ejemplo, si alguien quiere consejería, va a un psicólogo, ¿no? O sea, afuera, ¿no? Y ahí te cobran, ¿no? Acá no te cobran. Si uno quiere escuchar buena música, puede ir a un lugar a comer y ahí hay músicos. Te va a salir cara la cena, pero vas a tener una buena música. Acá no pasa eso, acá nadie te cobra.
Podemos pensar muchas cosas, pero todo lo que nosotros recibimos aquí es gratis, porque es por la gracia de Dios, porque así es el Evangelio, no es como afuera. Pero miren, si nosotros tuviéramos que pagar todo lo que Dios nos da a través de su iglesia, de cada uno, ¿habría forma de pagar? No hay forma. Aún más, las personas que vienen de una vida perdida y dejan una adicción, un vicio, todo ese dinero que podían haber invertido en drogas, en fiestas, todo, dejan todo y conocen a Cristo. Todo ese dinero que se ahorran ahí, no hay forma de calcular el gasto. Pero lo que quiero decir es, todo lo que nosotros recibimos por gracia. Y si vamos a dar, si vamos a ayudar, que sea por gracia. Si ustedes se notan algo, está hablando Pablo, un misionero, está pidiendo una ofrenda y en el tercer punto vamos a ver la oración. Pero todo cristiano tiene que amar las misiones. Todo cristiano le tiene que importar las misiones. No tiene que pensar, qué aburrido, otra vez misiones, otra vez. No. O Dios, de las tres funciones, una tenemos que estar. O una Dios nos está llamando. O Dios nos llama a orar por las misiones, o Dios nos llama a dar por las misiones, o Dios nos llama a ser misioneros transculturales. Pero no podemos hacernos como... No, estamos hablando de la salvación de las personas, de seres humanos. Volviendo al tema de la pobreza, ustedes saben que hay muchos lugares en el mundo, por ejemplo Nepal, donde las mujeres no tienen acceso a educación, no tienen medicina, no tienen nada, y van unos hombres que compran a estas mujeres, niñas de 9, 10, 12 años, y son llevadas a las grandes ciudades a hacer tráfico sexual. Y son prostituidas, son abusadas. Cuando el Evangelio llega a esos lugares, todo cambia. Pero lo que hace el Evangelio no es solamente salvar el alma, el cuerpo, la mente. No quiero meterme más ahí porque es un tema que me pega fuerte. Entonces, el versículo 28, Pablo dice, bueno, cuando yo vaya a ustedes y le haya entregado esta ofrenda, pasaré entre vosotros rumbo a España. Es decir, cuando yo haya terminado esto, voy a ir rumbo a España y sé que cuando vaya a ustedes, llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Es decir, Pablo no es que solamente iba y bueno, usted dame la plata, ya me voy. No. Pablo quería estar con sus hermanos, quería disfrutar de lo que es estar en comunión con los hermanos. La pregunta es si nosotros queremos estar con nuestros hermanos. No solo con los jóvenes, ¿no? Ojo, no solo con el grupo de jóvenes, sino con nuestros hermanos en general. Che, mira, me gustaría salir un o salir un día de semana con tal hermano, con tal hermana. Conocer, saber cómo conocer el Evangelio, qué necesita. Eso es. Ahora Pablo era de bendición para otras personas, pero no porque él era de bendición, sino porque el Evangelio estaba en él. Nosotros también somos de bendición si el Evangelio está en nosotros. Nosotros podemos sostener, nosotros podemos ayudar a otras personas en necesidad, en una dificultad, en un problema. El punto 3 se llama Nuestra identidad en acción, parte 2. Parte 2. Y el 30 dice, pero os ruego, esto es maravilloso. Es como, a mí me quiebra.
O sea, Pablo había hecho tantas cosas para el Señor, pero yo creo que él recordaba las bienaventuranzas de Jesús, ¿no? Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. O sea, Pablo tenía un espíritu humilde. Era alguien que sabía que necesitaba de sus hermanos en la fe. Y la forma en que él se dirige a ellos es, pero les ruego, yo les ruego. ¿Pero qué le va a rogar Pablo? Le va a pedir algunas cosas para que oren por él. Pero podemos pensar nosotros cómo el trato que nosotros tenemos con nuestros hermanos. La forma en que nosotros nos dirigimos refleja nuestro corazón. Si hay una actitud de humildad o hay un orgullo, soberbia, decir, bueno, yo no voy a rogar a nadie acá, yo no estoy para rogar a nadie. O sea, yo digo y ya está, si no quiere escuchar, eso es orgullo puro. Pero Pablo dice, os ruego. O sea, el Evangelio lo que hace en nosotros es humillarnos cada día más. Pero alguien puede pensar, pero para mí el Evangelio es creer y recibir al Señor. No, es contemplar el Evangelio. Es conocer más al Señor. Mientras más leemos la Biblia, mientras más tiempo pasemos con Él, más el Evangelio nos tiene que sorprender. Más el Evangelio nos tiene que inundar a hacer acciones. Porque el amor nos está inundando para actuar. No es yo tengo que hacer. No, yo voy a hacer porque Dios se dio todo por mí. Dios me dio todo y me sigue dando. Y Pablo consideraba a sus hermanos, porque él dice, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. En el capítulo 14 dice, del Señor somos todos. Pablo entendía muy bien, Pablo sabía que no había diferencia entre judío y griego, que todos eran iguales. Y él dice, que me ayuden orando por mí a Dios. Y lo que podemos pensar acá es que Pablo abre su corazón, ensancha su corazón. Ahora, ¿Pablo conocía a los romanos? Físicamente, personalmente, no. Pero este hombre humildemente se abre a sus hermanos. Y nosotros podemos pensar, ¿no? Todos tenemos dificultades, luchas, problemas, o quizás agradecimientos, pero lo estamos compartiendo o no queremos que nadie sepa de nosotros, ¿no? Que nadie sepa nuestras debilidades, nuestras luchas. Pablo abre su corazón a sus hermanos y les dice que ustedes me ayuden. Yo reconozco que los necesito, porque no soy autosuficiente, soy un hombre pecador, redimido por Cristo, igual que ustedes, pero yo necesito que ustedes me ayuden. Pero antes de hablar acá un poquito de la oración, recuerden que yo dije que Pablo dijo, bueno, yo quiero que ustedes me ayuden económicamente para las misiones, ¿no? Y yo les puedo preguntar, ¿ustedes les pedirían plata a alguien que no conoce? Yo no lo haría, pero a menos que sí tenga una necesidad grave, sí, pero generalmente no. Y Pablo le pide a los romanos y le dice, yo necesito que ustedes me ayuden. Pero ¿por qué Pablo les dice esto si ni siquiera los conoce? ¿No? Como yo dije, los cristianos en Roma tenían un buen testimonio. Su fe era conocida en toda la región. Y Pablo sabía que para los romanos el dar no era un impedimento. El dar era algo que se tenía que hacer para las misiones. Ahora, volviendo a
a este punto de la oración. Bien, voy a hacerle un desafío. Yo sé que todos los que están, a ver, le voy a preguntar, ¿quién de ustedes conoce algún misionero de su iglesia, del país donde vienen o de esta iglesia local? Bien, bueno. Ahora, yo voy a suponer que todos estamos orando por esos misioneros. Okay. La pregunta es, ¿nosotros sabemos qué pedidos particulares de oración nos están pidiendo esos misioneros o solamente oramos en general? Queda en cada uno. Pero lo que yo quiero es que pensemos, nosotros muchas veces sí estamos orando por los misioneros, pero ni siquiera sabemos qué necesidad tienen, ni siquiera sabemos por qué hay que orar. Bueno, pero ¿qué? Entonces podemos pensar un poco y yo te desafío a que quizás a través, bueno, en esta iglesia, quizás a través de un líder o del pastor, porque no podemos estar todos preguntando y pidiendo, ¿no? Sino que alguien encargado que diga, bueno, yo voy a averiguar qué pedidos particulares podemos hacer. Pero si ustedes conocen algún misionero de su iglesia, del país donde ustedes vienen, o no, o de otro, si conocen algún misionero, listo, que ustedes averigüen y pregunten, che, le voy a escribir, le voy a mandar un WhatsApp, o voy a preguntarle a tal hermano o hermana que conoce, ahí si hay algo que podemos estar orando. Te desafío, y yo mismo me desafío. Yo esta semana le escribí a mi pastor allá y me comentó algunas cosas y bueno, estoy orando, pero estoy viendo cómo puedo ayudarlo. Así que ahora sí vamos a los pedidos de oración. Yo quería hacer otra cosa práctica acá, pero lo voy a dejar para otro momento, porque no hubo pedido de oración. No hay, ¿no? Está en el grupo, sí. Pero claro, pero o sea, hoy. Bueno, Sí, ¿viste? Yo iba a hacer algo ahí. Pero escuchen, los pedidos de oración están en el grupo, ¿no? Bien. A ver, Alex, el primer pedido de oración, ¿te comprometes a orar por ese pedido esta noche? Sí. ¿Quién más se compromete? A ver. Bien. Jeremías, el segundo pedido de oración que se escribió el sábado pasado, ¿te comprometes a orar por eso esta noche? ¿Y todos no? ¿Ah? ¿Y todos no? Espera, ya vamos por ahí. ¿Te comprometes? Bueno. ¿Quién más? Yo también, esto va para mí, ¿no? Pero oremos. O si nos cuesta, pidamos a otra persona, che, mira, oremos por esto, porque a mí me cuesta un poco y vos sabés. Hagamos una oración colectiva. Ahora sí, vamos a los pedidos de oración de Pablo. Pablo abre su corazón. ¿Y qué les dice? Primero, que yo llegue a Jerusalén y los judíos que no creen en el Evangelio no me terminen cortando que no me maten literalmente, ¿no? Que yo pueda llegar y segundo, que yo pueda darle esta ofrenda a mis hermanos que están en Jerusalén, para que después al final yo pueda llegar a Roma y luego ir a España. La pregunta es, ¿se cumplieron estos pedidos de oración? Pero antes de eso, nosotros los cristianos, según la Biblia, tenemos que orar con convicción. Orar creyendo que se va a cumplir. Si estamos pidiendo algo
que no choca con los principios de Dios, obviamente. Pero nosotros tenemos que orar creyendo que será hecho. Como dice 1 Juan 5, 14 al 15, no lo busquen, yo lo leo aquí. Y dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, después vamos a ver esa palabra clave, pero Él dice, Él nos oye, y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Es decir, si tú crees, ya será hecho. Es lo que dice el texto. O sea, nosotros tenemos que orar creyendo que se va a cumplir. Y yo le aseguro que Pablo estaba totalmente convencido de que él iba a llegar a Roma e iba a ir a España. Y el 32 dice, para que con gozo llegue a ustedes por la voluntad de Dios. Y acá podemos pensar, volviendo a la pregunta, ¿se cumplieron estos pedidos de oración? Según el libro de los Hechos y algunos historiadores, no se cumplió. Pablo llegó a Jerusalén, lo arrestaron y las ofrendas no las pudo dar a la iglesia, las terminó usando para otra cosa, pero al final no se cumplió. No se hicieron las cosas como él hubiera querido. Pero él sabía que la voluntad de Dios estaba detrás. Él sabía que, el Señor no lo quiso así. Después Pablo llegó a Roma, pero se cree que no llegó nunca a España. Entonces podemos pensar nosotros, ¿no? Que sí, tenemos que orar con convicción. Está bueno que planeemos, que planifiquemos, que proyectemos nuestra vida con con la motivación de decir, ¿por qué hago esto? ¿Por qué lo quiero hacer? Amo al Señor, quiero estudiar medicina, me quiero recibir y me gustaría dedicarme a hacer misiones. Está bien. O quiero irme a otro país y llevar el Evangelio a esos médicos que están ahí. No sé, lo que sea que Dios lo esté llamando. Pero es ponerlo en oración, pero también orar con temor al Señor, sabiendo que Él es soberano, que al final todo depende de su voluntad. Debemos confiar en la soberanía de Dios, pero también debemos actuar. No es, si depende de la voluntad de Dios, yo voy a terminar, pero si yo no estoy estudiando, no voy a terminar nunca la carrera, ¿no? Entonces, actuar, pero a la vez confiar en la voluntad de Dios. Y para terminar, el versículo 33 es maravilloso porque dice, el Dios de paz sea con todos ustedes. Amén. Algo que a mí me llama la atención es, ¿por qué Pablo dice el Dios de paz? Ustedes saben muy bien que los cristianos en el primer siglo, ser cristiano era difícil. Porque te perseguían, te quitaban tus posesiones, te quitaban todo. Y muchos morían. Pablo pasó de todo. Persecución, hambre, maltrato, golpe, humillaciones. En Gálatas dice, yo llevo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Pero Pablo dice esto, el Dios de paz. Pablo menciona un atributo de Dios, la paz. El Dios de paz, el carácter de Dios. Es decir, Pablo sabía que si llegaba a cumplirse sus planes, Dios iba a estar ahí. Y si no, también. Igual se iban a hacer la voluntad de Dios. Pero lo que nos enseña acá es que sin importar la tormenta,
sin importar la dificultad, sin importar el problema, el Dios de paz está con nosotros. Paz en medio de la tormenta. Y esto nos enseña que nosotros no tenemos todo asegurado en esta vida, pero sin importar lo que hagamos, si lo hacemos para el Señor, saber que no importa si es buena o mala la situación que nos esté tocando vivir, el Dios de paz está ahí. El Dios de paz está ahí. Y haciendo un cierre, yo quiero que nosotros pensemos un poco más en las misiones. Pensemos más en el misionero, que nos querramos involucrar en las misiones. Pero también que nosotros podamos vivir nuestra vida con el Evangelio detrás. Que no camuflar nuestra vida, no poner atuendos, máscaras y decir, bueno, yo quiero hacer esto porque yo necesito sentirme satisfecho, necesito sentirme pleno. No, que lo que yo haga, Cristo sea mi identidad. Que yo pueda decir, realmente sí, yo hago esto y no importa si me va bien o me va mal, Cristo está conmigo. Yo sé quién soy, yo sé quién he creído. No es un Dios cualquiera, es el Dios creador del universo. Y es el Dios de paz. Bien, oramos. Señor, te damos gracias por hablarnos en esta tarde. Gracias, Señor, por enseñarnos y por usar la vida de Pablo para tu gloria, ¿no? A través de él podemos ver que lo más vil, lo más significante, tú puedes usar para tu gloria. Y que no importa lo que hayamos hecho, lo que hayamos sido, si hemos creído en Jesús, todo nuevo es. Tú nos das un propósito, nos das esa vida en abundancia, esa vida de servirte a ti, de que todo lo que hagamos, Señor, ahora, querramos hacer en un futuro, el Evangelio sea mi motivación. El Evangelio sea ese combustible para vivir mi vida. Que yo pueda darme al otro porque tú te entregaste por mí. Y porque tú me sigues cada día llenando de tu amor, de tu misericordia, de tu perdón. Padre, que pueda mi vida manifestar ese Evangelio maravilloso a las personas. Que mi motivación sea el amor a ti y no mi egoísmo, no mi orgullo, no querer hacer las cosas porque yo me siento, yo quiero, sino porque te amo, Señor, y quiero vivir para ti. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.